ante todo lo que está pasando, ¿por qué creéis que no hay revoluciones por todos lados? ¿Por qué no se reacciona? ¿Por qué las personas qué nos pasa? Bueno, es que la clave está, lo mencionaba antes Emilio, la clave está en la transformación que se produce en los años 70, que nos han dicho que fue la crisis del petróleo, y en realidad esa sí que fue una crisis tremenda de todo el sistema, no financiera realmente, sino más bien en el lado productivo. A lo largo de los años 60 había habido movimientos sociales, nacionales, de liberación nacional, revoluciones, y el mundo estaba en un desequilibrio cada vez más precario, ¿no? Y ahí es donde responden pues estos grupos, Rockefeller, y dan una respuesta que es una respuesta tan inteligente, tan acertada para sus intereses, tan bien ejecutada y tan efectiva que parece diabólica. Porque no solamente se limitaron a lo que había ocurrido en otras ocasiones, que era a salvar el beneficio, a salvar sus propiedades, sino a conquistar para siempre el consenso de las sociedades. Y la clave de eso está en dos frases que dijo Margaret Thatcher, una de las, no inspiradoras, pero sí ejecutoras de esto, que yo siempre repito porque creo que simplemente con esas dos frases se puede entender lo que ocurrió después. La primera es, textualmente, la tengo en una entrevista que le hicieron: lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. La frase. Segunda frase importante: no existe sociedad, existen individuos. Pues eso es lo que han conseguido, cambiar el alma de la gente, para que la gente deje de sentirse parte de una sociedad y se considere solo un individuo, una parte minúscula de un cosmos que no tiene nada que ver con el otro. ¿Por qué la gente aguanta? Porque se cree que su hijo, su marido, ella está en el paro, pues porque él está en el paro, ella está en el paro, pero no, porque hay millones de personas como él. Si entendiera que hay millones de personas como él, ¿qué haría? ¿Seguir apuntando al hijo, al padre o al marido, a quien sea, en cursos para tener todavía 7 diplomas más? ¿O iría a reunirse con los otros que están en el paro y a decir, oye, que tenemos un problema común, vamos a resolverlo? Y eso en otros muchos planos, ¿no? Han conseguido que la sociedad, que los seres humanos, dejemos de ser humanos, que nos ensimismemos. Han roto la alteridad. Ese cambio de alma es crear individuos, también una desnaturalización. Y claro, cuando el ser humano se ve solo como un ser humano, no como parte de otro, pues no va de la mano del otro. Si yo tengo un problema y creo que es solo mi problema, ¿para qué voy a ir de la mano tuya a resolver el problema si tú no tienes ese problema? Lo lógico es que tú vayas con quien creas que tiene ese problema. Y lo que han conseguido es eso, o sea, crear individuos, que además es muy interesante. Yo lo estudié en su día, porque tiene que ver también, fíjate que cuando aquella crisis se produce, entre otras cosas, porque ya el capitalismo de Henry Ford, de producir mucho de lo mismo. Henry Ford decía, yo puedo vender un coche a mis clientes del color que quieran, con tal de que sea negro. No hacía nada más que coches negros, el Ford T o el modelo que fuera, pero no era problema, porque como la gente no tenía coches, pues el primer coche, ¿os acordáis? Un poquito antes a nosotros, ¿no? Cuando aquí vendían el SEAT 600, que tardaban un año en darlo, ¿no? Pues lo oía de mis padres, que iba a pedir el color, hombre, el que llegara. Entonces, cuando eso se agota,
cuando la producción en masa se agota y cae toda la estructura tecnológica y de beneficio, hay que darle la vuelta a eso. ¿Con qué se le da la vuelta? Con la diversificación, con la producción diversificada. Y ahora vas a comprarte un coche y te empiezan a preguntar, ¿y el volante cómo lo quieres? Y el tal y cual, y este, y el color de... Hay un libro para que elijas la variedad, ¿no? De tal manera que cuando salgas, creas que el producto que has comprado no te satisface porque es un producto que te resuelve una necesidad, sino porque se identifica contigo en la medida en que es exclusivo y te exclusiviza. Y esa nueva moda, el nuevo modo de producir y consumir, no solamente abre un nuevo horizonte al beneficio, sino que crea también consumidores. Hay una frase, yo sé que está muy feo citarlo a este señor, pero hay una frase de Marx que decía: la producción no solo crea un objeto para el sujeto, sino un sujeto para el objeto. Luego dicen que Marx estaba equivocado, en muchas cosas lo estaba, pero en algunas cosas decía, y eso es, ¿no? O sea, el sujeto que ahora que crea la producción de Zara, de Benetton, que es el que sale de allí creyendo que tiene un modelo en exclusiva, porque no lo ve allí, era el único que había. Lo que no sabe es que en el momento en que le han tecleado están dando la orden para producir otro. Pues eso ha hecho, de una manera, como decía al principio, súper inteligente, desde luego, combinar el cambio en lo productivo, el cambio en los modos de consumir, que lleva consigo un cambio en los valores, y eso ha generado un individuo distinto. O sea, es que han creado un ser humano, yo diría, han creado un ser inhumano, y claro, eso hace que la capacidad de respuesta, eso por una parte, porque eso luego ha venido acompañado de dos fenómenos, de dos factores importantes, en el ámbito, digamos, más de la política económica. Han generado paro a propósito. El paro es el resultado de una decisión deliberada. Como yo siempre que digo esto, siempre habrá quien dice, ya está el radical y tal, ¿no? Pues cito la página 181 de un libro de Carlos Solchaga, que fue ministro de Economía, que se llama El final de la Edad Dorada, y en la página 181, que me la sé porque ya lo he dicho muchas veces, dice, cuando yo era en su época de ministro, dice, ningún gobierno europeo se propuso fuertemente combatir el paro, cuando había unos niveles grandísimos. Y en la página 183 dice, no solamente eso, es que si algún gobierno europeo se hubiera propuesto combatir coherente y fuertemente el paro, se hubiera tenido que enfrentar a todos los poderes económicos y financieros del continente. ¿Por qué? Pues porque el paro es lo que más debilita el alma. Durante unos años, en mi casi adolescencia, primera juventud, mi padre y mi madre, por razones diversas, estuvieron en el paro. Yo sé lo que es eso en una familia. O sea, te levantas por la mañana buscando a ver cómo resuelve, ¿no? Como dicen en América, que a ver cómo salgo yo de esto. Y te tienes que olvidar de cualquier otra cosa. Tu mundo se desquebraja, la autoestima, todo, ¿no? Eso es lo primero, crear artificialmente el paro. Y en segundo lugar, la deuda, que es un negocio. Hablaremos de y deuda. esas dos esclavitudes, junto a la nueva manera de crear consenso, hacen pues que han conseguido que la gente no reaccione. Lo cual es interesante, perdona que me haya extendido, porque luego cuando hablemos al final, es decir, qué amarres hay que quitar, por lo menos sabemos cuáles son. Por lo menos sabemos cuáles son. Vamos intuyendo cosas, la obsolescencia programada, no lo has dicho, hay tanto que hablar. Lo de la deuda... Hablaremos de deuda. Para seguir con ella, porque es un tema muy importante para entender muchas de las cosas que están pasando. Pero que hablaremos, Emilio. Sí. Zygmunt Bauman hablaba con el objetivo de entender también esta falta de reacción, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué estamos dormidos? ¿Qué pasa a la gente? Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, ha definido la sociedad actual desde el punto de vista sociológico, pero con un telón de fondo económico,
como raza de deudores. Y él intenta explicar muchas de las cosas que están pasando en la transformación de la sociedad tradicional en la nueva sociedad que él denomina una sociedad líquida, una sociedad evanescente, una sociedad sin valores, una sociedad precisamente por ese hecho, ¿no? Porque poco a poco el sistema ha ido consiguiendo que los distintos agentes se conviertan en esclavos casi sin darse cuenta. Y la fórmula mágica para precisamente conseguir esa esclavitud inconsciente es la deuda. Ha pasado con las familias, cómo han ido proliferando en las últimas décadas los instrumentos de crédito, la tarjeta de crédito, que parece que toda la vida es un fenómeno relativamente reciente, y es un mecanismo más lo que han ido apareciendo junto con los mecanismos tradicionales para que tú te acostumbres a vivir en deuda, para vivir en crédito. Claro, el vivir en crédito después condiciona tus decisiones, total y absolutamente. El tener que pagar una hipoteca en un momento concreto puede evitar que tú vivas como tu corazón te está diciendo que vivas, porque tienes ya unas deudas contraídas, unas obligaciones contraídas que están ahí encima de la mesa. Le ha pasado exactamente igual a las empresas. Nos hemos acostumbrado, y yo el primero, que he estado dando desarrollo económico y territorial durante mucho tiempo, a que la financiación sea un pilar, que cuando se pone en marcha un proyecto emprendedor, la financiación bancaria, la financiación por crédito o por deuda, era un pilar sacrosanto, ¿no? Bueno, pues en la exageración de las cosas que están pasando debido a la crisis, nada más que hay que ver la cantidad de decenas de miles de empresas que se han venido abajo precisamente por ese pilar, por el pilar financiero, que es el que la ha ahogado, con proyectos emprendedores que eran viables objetivamente, pero que se han convertido en inviables por la carga, ¿no?, de la deuda. Y al hilo también de lo que comentaba en mi anterior intervención, los estados-nación, los gobiernos democráticos, que estaban todavía fuera, ahora están dentro, total y absolutamente, porque los niveles de deuda que han acumulado los estados ya los mete por derecho propio también en razas de deudores. Entonces, ni familias, individuos, familias, ni empresas, ni estados, gobiernos democráticos, se salvan de estar perfectamente incluidos en esa raza de deudores, con una esclavitud que es prácticamente de estar perfectamente, y que también a su vez es consentida desde el punto de vista de que la propia herramienta que te lleva a la esclavitud, el crédito, tú los ves como una plataforma, como un instrumento para conseguir cosas, cuando realmente lo único que estás consiguiendo es precisamente amordazarte y parar cualquier tipo de posibilidad ante situaciones como esta de llevar a cabo algo nuevo. Junto con el elemento raza de deudores, creo que es importante hablar de una palabra que así dicha puede parecer demasiado fuerte, pero que yo no rehuyo: es miedo. Es miedo. Se ha ido configurando una sociedad dentro de ese estado del bienestar al que también he hecho referencia. El estado del bienestar, por supuesto, que es un instrumento de una enorme potencia para vivir más dignamente, pero también hay que tener en cuenta que tiene una serie de derivados, de secuelas, por decirlo de alguna forma. Y una de esas secuelas es conformar a una sociedad conformista, una sociedad que entiende que todo se le da hecho, pero que cuando ya las cosas no se le dan hechas no sabe cómo reaccionar y se pierde. Es una sociedad manipulada. Esos individuos de los que hablaba tan acertadamente Juan son individuos muy manipulables, precisamente por meterte en el rincón tuyo, eres absolutamente manipulable desde el punto de vista del poder, y ahí lo que hay es mucho miedo. Ahí me gusta compartir, y Enrique me lo ha escuchado en más de una ocasión, que para mí la definición de la libertad está muy clara: es la ausencia de miedo. Cuando un ser humano tiene miedo no es libre. No es un tema de derecho al voto, no es un tema de derecho de expresión, no, es un problema de miedo. Cuando hay miedo no hay libertad, y hay mucho miedo, para mucha gente hay mucho miedo. Y dicho todo esto, en paralelo hay personas que están caminando de forma distinta y no podemos olvidarlo, porque si no podemos entrar en el bucle del que no se sale, ¿no? Hay muchas formas, muchas personas que están caminando de forma distinta. Yo creo que los tres conocemos a personas que han sufrido el desempleo, entre comillas, han sufrido en estos años quedarse sin un puesto de trabajo y han tenido esa vivencia que tú recordabas en el caso de tu hogar, ¿no, Juan? Y eso lo han transformado hacia una orientación totalmente distinta, que no es el desánimo, que no es ni mucho menos el hundimiento, sino que es hacer cosas radicalmente nuevas y plantearse la vida de forma radicalmente nueva. Claro, para eso, entre comillas, hace falta valor, hace falta saltar la barrera del miedo. O a veces también es una situación ya tan desesperada que obliga a las personas a tomar iniciativas que en otro caso nunca tomarían. Yo recuerdo la primera vez que una persona me dijo: Emilio, ¿tú vives en un bloque? Digo, sí, en un bloque. ¿En qué planta vives? En un quinto. ¿Tú saltarías de tu casa por la ventana?
¿Qué cosa? Dice, por supuesto que no. Dice, bueno, pero puede ser que tú voluntariamente saltes de tu casa por la ventana. Digo, no, ¿cómo voy a saltar yo por la ventana en un quinto piso ni hablar? Dice, si tu casa está incendiándose y no tienes otra salida, no tienes... Bueno, claro, entonces de ahí tiras por las ventanas, ¿no? O sea que todas las cosas hay que situarlas en un ámbito, yo diría que con más perspectiva. Y todos estos fenómenos están conviviendo a la vez. Está conviviendo el miedo, está conviviendo la manipulación, está conviviendo el dolor y el sufrimiento, y está conviviendo a la vez otra serie de cosas que están llevando a personas concretas y específicas, no solamente individualmente, sino también en grupo, a plantear alternativas, a plantear paradigmas, a plantear pautas radicalmente distintas. Y creo que es importante recordarlo.